Ya tenemos el placer de estar con Rafael Hernando, senador por el PP. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, Rafa, por los usos de Pedro Sánchez del Falcon. El PP pide a Sánchez que aclare si utilizó el Falcon, digamos, el medio de transporte favorito del presidente del gobierno, para asistir a los congresos del PSOE, porque de aclararse y de afirmarse esto sería, bueno, pues una vergüenza más de este gobierno, Rafa. Bueno, es un abuso de la utilización de los medios públicos con fines absolutamente privados, ¿no? Ya hemos tenido conocimiento de otros episodios de este tipo en los que el señor Sánchez utilizaba el Falcon para ir a una boda, para ir a un concierto. Ahora parece que lo utiliza también para ir a los congresos del partido, ¿no? Y para eso no están los servicios públicos al servicio de presidencia del gobierno. Para eso, pues el partido lo que tiene que hacer es abonarle otro sistema de transporte. Pero una persona que acaba de venir de la cumbre del clima en Glasgow, haciendo alarde, ¿verdad?, de que él es un defensor de la reducción de las emisiones de CO2, cuando es el personaje español que mayor huella de carbono tiene en estos momentos, precisamente por el abuso de los medios con fines privados, ¿no?, de los medios de transporte, de emisiones, ¿no?, como un helicóptero o un Falcon, que emiten gran cantidad de CO2 cuando podía utilizar perfectamente pues el AVE o los vuelos de línea aérea normales como utilizan el resto de los ciudadanos. Me parece sencillamente un escándalo, ¿no? Y es un poco el desfase en el que vive este personaje desde hace mucho tiempo, que abusa de esa minoría exigua para gobernar como si tuviera mayoría absoluta a golpe de decreto. Es una persona que poco tiene que ver con la situación en la que cualquier dirigente, ¿no?, tiene que mostrarse en unos momentos en los que España está pasando, y muchos españoles, una serie de dificultades económicas del día a día, con la subida de los precios, con la subida de la luz, con la subida del transporte, con todo esto. Este señor, pues todo eso le importa una higa y se comporta pues sencillamente como un autócrata. Pero esto, Rafa, es socialismo en estado puro, ¿no? El uso de los bienes privados, del dinero de los contribuyentes, porque yo digo siempre que no hay un dinero público, hay dinero de los contribuyentes, dinero de los españoles, ¿no? Bueno, pues usan ese dinero para sus fines personales, pero es que Pedro Sánchez es que no ha hecho nada por el bienestar de los españoles. Bueno, lo que ha hecho fundamentalmente es lo que siempre hace la izquierda, propaganda, ¿no? Y Sí. una gestión nefasta que es se intenta disimular pues a través de la propaganda, para lo cual también destina una gran cantidad de fondos públicos. Por otra parte, ya decía en su día Thatcher, ¿no?, que las políticas de izquierda siempre fracasan cuando se acaba el dinero de los demás. Efectivamente. Y el problema es que no solo se le acaba el dinero a los demás, es que se le está acabando el crédito internacional. Fíjate que esta gente ha disparado en más de 300.000 millones de euros la deuda de todos los Sí. españoles en solo 2 años, ¿no? Es una barbaridad, jamás se había producido ni en la época, ¿verdad?, de Zapatero, un incremento de la deuda tan brutal en tan poco tiempo como se ha venido produciendo por parte de esto. Es verdad que el Banco Central Europeo está dándole todo el día a la máquina de hacer billetes, pero esto hay que devolverlo, ¿no? Y el Claro. problema es que estamos sembrando un futuro enormemente incierto y grave, malo para las futuras generaciones, que van a tener que devolver todo este dinero de alguna u otra manera, ¿no? Ahora hemos tenido el debate sobre las pensiones Te iba a preguntar. oiga, pues hacen lo del trilero de siempre, no, no, ahora que paguen más las cotizaciones los empresarios. Oiga, que no son los empresarios, que eso se paga con el Sí. esfuerzo de los trabajadores. Me da igual que el que haga la transferencia al banco o al sistema de pensiones sea el empresario o sea el trabajador, pero todo surge del esfuerzo, del beneficio del trabajo de los trabajadores españoles y las trabajadoras españolas. Aquí seguimos con la demagogia sindical de unos personajes que nos dicen que es que no, ese dinero es como caído del cielo a los empresarios y que no tiene nada que ver con los esfuerzos de los trabajadores. No es verdad. Han ido en contra del sistema de sostenibilidad que habíamos aplicado en la época del Partido Popular, que estaba pues limitando de alguna forma la continua subida
del poder adquisitivo de los pensionistas y su mantenimiento, pero en base a que los pensionistas cada vez tienen mejores pensiones porque tienen mejores carreras de cotización, afortunadamente. Por lo tanto, el sistema del IPC no tiene mucho sentido cuando los gastos de los pensionistas son en asuntos que no se ven implicados en muchas partes, no inciden en el IPC. Por ejemplo, el transporte urbano que tienen que utilizar los trabajadores para ir a trabajar todos los días, pues no es utilizado, por ejemplo, por muchos pensionistas, ¿no? O la vivienda, pues muchos pensionistas ya tienen la vivienda en propiedad y no influye sobre su índice de precios al consumo. Por lo tanto, todo esto es un verdadero disparate y es un problema de un gobierno atenazado entre la demagogia que ha venido practicando y la realidad en la que viven el resto de los ciudadanos. Eso que dice el señor Sánchez de que España va mejor, bueno, claro, va mejor de cuando estábamos encerrados, pero va mucho peor de cuando ellos llegaron al gobierno. Y muy relacionado con esto que estás contando sobre las pensiones, Rafael, está también el tema de la reforma laboral, el show, que si se deroga, que si no, que si puede ser, que si parcial, que si total, que si no sé qué, cuando está más que demostrado que la flexibilidad laboral repercute o tiene como producto pues una mejoría del empleo, un crecimiento de la economía al fin, ¿no? ¿Qué va a pasar con la reforma laboral esta que dicen desde el gobierno? Pues mira, la reforma laboral sirvió para que en unos momentos de crisis se diera la vuelta a la situación y se crearan 3 millones de empleo. Y ahora a mí me hace gracia este gobierno que hace alardes de que hay muchas personas trabajando después de la crisis, también después de la pandemia, también por el efecto llamado champán, ¿no? Que ha pasado en muchos otros países. Ya veremos cuántos de esos empleos se consolidan, pero a la vez dice que quiere derogar la reforma que, según ellos, les está permitiendo generar empleo. Y es todo, volvemos a lo de siempre, ¿no? A la demagogia ideológica de esta gente que plantea siempre en todo la ideología por encima del sentido común, la experiencia vital de un país que ha visto cómo muchas empresas se destruían porque tenían que gastar en situaciones de dificultad el dinero no para reinvertir, no para contratar a gente, sino para pagar indemnizaciones, y cómo dilapidaba a esas empresas. Y cómo por mantener una estructura pues rígida, lo que provocaba era sencillamente la destrucción de las empresas y, por lo tanto, la pérdida de empleos. Y aquí este país es un país que necesita más empleadores, y que eso generará, pues evidentemente, más empleos, y que no se puede demonizar el esfuerzo y el trabajo personal, todo lo contrario, hay que retribuirlo adecuadamente, pero si cada vez le impones más cargas a través de cotizaciones o a través de impuestos al trabajador, pues esto generará frustración, y también al propio empresario, ¿no? Porque evidentemente el empresario tiene que generar beneficios para reinvertir en su empresa. Esto es así, ¿no? Como colofón, Rafa, hablemos de encuestas. El PP se consolida como primera fuerza política, superando por tanto al Partido Socialista. Sí que haría falta pues llegar a acuerdos. Entendemos que con Vox o con otras fuerzas políticas. Se consolida también en Andalucía. Esto es un dato muy importante y parece que, y esto lo tengo que decir ya como ciudadano, la guerra interna en el Partido Popular de cara al escaparate creo que está afectando un tanto a la imagen, pero desde luego en las encuestas no le está pasando factura, según estamos viendo y están publicando diferentes medios de comunicación. ¿Cómo hablan las encuestas y crees que le va a pasar factura al PP esta guerra interna que estamos viendo, por desgracia? Mira, a mí los conflictos internos no me gustan. Claro. Esto es así. Y en este caso me parece que es un conflicto, desde mi punto de vista, absurdo. En Madrid tenemos un gran equipo, un gran ticket. Sí. Tenemos un ticket formado por una gran presidenta que ha dado unos resultados extraordinarios, que ha dado la vuelta a las encuestas y que ha ayudado al Partido Popular a que muchos ya lo concibieran como una alternativa real, y a Pablo Casado como una alternativa real de gobierno, en el que se ha producido un reagrupamiento electoral en torno al Partido Popular de mucha gente que se fue, por ejemplo, a Ciudadanos, incluso también a Vox. Y además tenemos un número 2, que es un alcalde extraordinario, que es el alcalde de España, y por lo tanto, pues mira, en torno a esas dos personas tiene que pivotar el futuro del Partido Popular de Madrid. Es que esto es, a mí, desde mi punto de vista, que llevo muchos años en el partido, que he estado en la ejecutiva de Fraga, de Hernández Mancha, de Aznar, de Rajoy y ahora de Casado, pues me parece de sentido común
Y yo lo que espero es que finalmente pues eso se produzca pues un encuentro a través del diálogo, del acercamiento de las distintas partes para resolver esto, como desde mi punto de vista se tiene que resolver. Si la señora Díaz Ayuso quiere ser presidenta del Partido Popular de Madrid, pues a mí me parece bien que lo sea, ¿no? Claro. Y creo que en esa aventura del Partido de Madrid pues debería de estar el señor Almeida como número 2. Es una opinión personal, de simple espectador, pero de un espectador, insisto, con una enorme experiencia de partido, en el que los enfrentamientos a mi partido no le sientan precisamente nada bien. Las encuestas van bien y van a ir mejor. Yo creo que cada vez los ciudadanos son más conscientes de que España necesita una alternativa y que Pablo Casado es una persona que poco a poco está demostrando su valía, su capacidad de trabajo, su esfuerzo, su conocimiento de los temas, que evidentemente pues no lo tiene fácil, porque cuando uno está en la oposición no lo tiene fácil. Claro. Tiene en contra toda la maquinaria mediática financiada por el gobierno, ¿no? Soy optimista de cara al futuro, creo que tenemos un gran proyecto. Creo que cada vez son más los ciudadanos que se dan cuenta que con este gobierno no se llega a ningún sitio, que es necesaria una alternativa, y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para reforzar esa alternativa, y creo que ese es el proyecto en el que está en estos momentos pues todo el Partido Popular, y lo estamos demostrando. Oiga, ¿por qué Andalucía de repente se ha convertido en una de las comunidades autónomas con mayor número de empresas, con mayor número de inversiones extranjeras, con mayor número de autónomos? Oiga, porque es que el socialismo al final era la rémora absoluta para una comunidad autónoma que tiene un dinamismo brutal, que tiene una gente enormemente trabajadora, enormemente innovadora, y a la que lo único que le hacía falta era libertad para llevar adelante sus proyectos, no un régimen como el establecido en Andalucía durante 40 años, en el que se primaba el favoritismo, la arbitrariedad y la corrupción.